¿Qué tal chicos? Mi nombre es Ricardo Castro y el día de hoy vamos a hablar sobre el comportamiento de la corrosión de una aleación de magnesio-calcio en fluidos corporales simulados con diferentes concentraciones de glucosa. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo que te quedes en este video. Antes de entrar en nuestro tema específico, me gustaría que entremos un poco en contexto. Para esto vamos a hablar primero sobre los biomateriales. Estos son materiales funcionales muy importantes que se utilizan para reconstruir o promover tejidos u órganos humanos dañados. En los últimos años han surgido distintos tipos de biomateriales, entre los cuales encontramos materiales metálicos, materiales cerámicos, poliméricos y compuestos. Pero en general, los más apropiados para aplicaciones bajo carga son los materiales metálicos, debido a que poseen una mejor resistencia y una mejor tenacidad a la fractura. Dentro de los biomateriales metálicos más utilizados podemos encontrar las aleaciones de magnesio, las aleaciones de titanio y los aceros inoxidables. Sin embargo, debemos tener en cuenta que algunos de los elementos de estos biomateriales actualmente podrían ser dañinos para los tejidos humanos cuando los implantes se corroen o se disuelven. La selección de este tipo de biomateriales adecuados es un requisito previo y muy importante para mantener la salud de los receptores de los implantes. Si realizáramos una comparación, nos daríamos cuenta que los implantes de aleación de magnesio, que comprenden elementos biológicamente más seguros, tales como son el calcio, el circonio, el zinc y manganeso, son muchos más seguros y pueden evitar los peligros secundarios de los materiales del implante para la salud de los huéspedes o los receptores. Como podemos notar, la corrosión de la superficie es uno de los principales desafíos a los cuales se enfrentan este tipo de materiales en cuanto a aplicaciones de implantes clínicos. Si realizáramos un análisis un poco más detallado de las investigaciones que se han realizado, podríamos notar que las investigaciones actuales se centran más que todo en el estudio de la microestructura de los materiales y cómo pues esto cómo se refleja en el comportamiento de la corrosión. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hablamos de implantes en el cuerpo humano donde se va a encontrar expuesto a fluidos corporales, los cuales son muy complejos y podrían cambiar para diferentes personas o para diferentes momentos. La concentración de glucosa en la sangre es un índice muy importante que podríamos tener en cuenta a la hora de caracterizar el fluido en el cual se va a encontrar expuesto nuestro implante, podríamos decir, teniendo en cuenta que actualmente un gran número de personas padece de diabetes, pues podríamos decir que se denomina de manera urgente comprender cómo funciona la corrosión en estos sistemas de fluidos en los cuales los niveles de glucosa son diferentes o se encuentran demasiado altos. Ahora que entramos ya un poco más en contexto, vamos a hablar más específicamente de lo que es el tema que les mencioné al inicio del video. Entonces, el artículo que vamos a utilizar como referencia, como ya les mencioné, tiene como objetivo investigar el efecto de la concentración de glucosa en el comportamiento de la corrosión de una aleación de magnesio y calcio en fluidos corporales simulados. En cuanto a estas pruebas de corrosión electroquímica, se utilizó un sistema de 3 electrodos. El electrodo con el cual se realizó la aleación de magnesio-calcio fue el electrodo de trabajo. Se utilizó otro electrodo de calomelanos saturados como electrodo de referencia y se utilizó un electrodo de platino como electrodo auxiliar. Todas estas pruebas fueron realizadas a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y los 3 electrodos fueron sumergidos en los fluidos corporales simulados, formando un sistema electroquímico estable con el cual vamos a medir el potencial de circuito abierto. Ahora sí, hablando un poco más de los resultados obtenidos, para lograr un análisis más cualitativo del comportamiento de la corrosión, podríamos analizar un poco la siguiente imagen. Aquí lo que podemos observar son las curvas de potencial de circuito abierto de la aleación de calcio-magnesio medidas en los sistemas de fluidos corporales con diferentes concentraciones de glucosa. Podemos observar que para el potencial a una concentración de 0,7 gramos litro se presentó de una manera muy estable, lo que implica que hubo un equilibrio entre la disolución del material y la absorción de iones en la superficie. Si analizamos las demás concentraciones, podemos observar que estas curvas presentaron una tendencia creciente frente al tiempo de medición, que no lo mencioné antes, pero fue de 3000 segundos como se observa en la gráfica. Estos resultados nos van a indicar que el producto de la reacción se acumula gradualmente en la superficie de la muestra para concentraciones mayores a 0,8 gramos litros. Y lo interesante de esto es que estos productos acumulados podrían ayudarnos a proteger el material de una posible mayor corrosión en el futuro. Lo que podemos destacar es que los potenciales tendieron a ser más estables cuando se formó esta capa protectora, aproximadamente a unos 500 segundos bajo las concentraciones de 0,8 y de 1,4. Si realizamos una comparación, podemos notar que tomó más tiempo alcanzar un potencial estable para la muestra analizada con una concentración de 1,6 gramos por litro.
lo que nos indicaría que la resistencia a la corrosión de esta aleación podría ser más fuerte aún con una mayor concentración de glucosa. Aunque notamos que el potencial de la aleación de magnesio era un poco menor en la etapa inicial, con concentraciones de glucosa más altas, estas películas pasivas que posiblemente están compuestas por hidróxido de magnesio y las cuales se van a formar en la superficie podrían llegar a proteger el material interno de una mayor corrosión. Algunas de las muestras obtenidas fueron utilizadas para realizarles un tratamiento superficial de granallado abrasivo húmedo. Debemos entender que mediante la comparación de la morfología de la superficie de corrosión y la velocidad de corrosión también podemos revelar de una mejor manera el efecto que tiene este tipo de procesos. También debemos entender que el mecanismo de corrosión también es posible entenderlo mediante el análisis de la morfología de la superficie. En las imágenes que se presentan podemos observar la morfología de superficie de corrosión A, B, C y D generadas con diferentes concentraciones de glucosa de manera ascendente respectivamente. En la izquierda de la pantalla observamos las muestras sin el tratamiento de granallado y en la derecha las observamos con el tratamiento superficial. A grandes rasgos podemos destacar que la corrosión por grietas fue el modo de corrosión dominante para esta aleación en todas las concentraciones de glucosa. Para las concentraciones de 0,8 y 1,4 notamos que se presentan grandes cantidades de grietas anchas en la superficie del material, lo que indica que la corrosión por grietas es más severa en estos fluidos corporales simulados. Para la concentración más baja, notamos que la corrosión por grietas fue más leve debido a que se presentó un potencial de corrosión alto, y finalmente para la concentración más alta vemos que la corrosión fue más difícil de iniciar. En cuanto al tratamiento de granallado, la corrosión de las superficies probadas en todas las concentraciones de glucosa se alivió en diferentes grados. Este tratamiento lo que logra es fortalecer las propiedades mecánicas y refinar los granos dentro de la superficie. Como resultado, lo que esperamos es que haya una mejora en la resistencia a la corrosión y también se esperaría una reducción en la velocidad de corrosión. En esta imagen tenemos la comparación de las tasas de corrosión para las aleaciones de magnesio-calcio con y sin tratamiento de granallado, donde podemos observar la drástica disminución en la velocidad de corrosión en ambos casos. También podemos notar que el tratamiento de granallado es importante, disminuyendo la tasa de corrosión en aproximadamente un 70%, pero debemos notar algo importante: este efecto, como podemos observar, es más notorio para concentraciones de glucosa relativamente bajas. En conclusión, podemos destacar 4 aspectos fundamentales. El primero es que con el aumento de la glucosa observamos que es posible disminuir la velocidad de corrosión. También notamos que independientemente del tratamiento superficial, predominó la corrosión por grietas en todos los casos. También notamos que las tasas de corrosión se pueden disminuir de una manera muy notoria con tratamientos superficiales como lo son el granallado abrasivo húmedo. Y finalmente notamos que esta investigación nos demuestra que las aleaciones de magnesio podrían ser utilizadas en implantes que tengan entornos de glucosa alta y normal. Esto fue todo por hoy, chicos, espero les haya gustado mi video y nos vemos la próxima.